Saludos mis amados, un privilegio tener la posibilidad de seguir estudiando la palabra del Señor y hacerlo en el marco de lo que hemos diseñado como iglesia, en este panorama en donde vamos viendo cada libro de la Biblia a través de un resumen de este y sacando las lecciones principales que obviamente resaltan en el contenido. Damos gracias al Señor por tener en esta oportunidad la instancia de meditar en Primero y Segundo de Reyes, estos libros del Antiguo Testamento que sin duda arrojan grandes lecciones, no solamente de la grandeza y el carácter precioso de nuestro Dios, sino que también del corazón del hombre y cómo éste nos debe enseñar a nosotros lo que no queremos hacer en cuanto a aquello que es incorrecto y lo que queremos hacer para honrar a nuestro Dios. Acompáñame en oración. Dios, gracias por tu santa palabra, por todo tu consejo, por el privilegio de poder tener, Señor, tu revelación escrita y saber, Señor, que allá nos has entregado lo que necesitamos saber. Guíanos, Señor, en esta jornada para poder extraer aquello que sabemos, Señor, nos has dado, el de poder, Señor, meditar en tu santa palabra, el de animarnos a seguir profundizando en el estudio personal a través de estos libros, Señor, y el de poder, Señor, darte la gloria a ti, no solamente por lo aprendido y por el reconocimiento de lo grande que eres, sino también por nuestro deseo de querer ser consistentes con los principios enseñados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, como he mencionado, hoy nos corresponde estudiar sobre los libros de Primero y Segundo de Reyes y sin duda con ello tenemos una gran oportunidad para conocer más de nuestro Dios y de su obra en la historia humana. Es bueno señalar en cuanto a la composición de este escrito que en el texto hebreo original era solamente uno, que tenía por nombre el título Reyes. Y el nombre tiene mucho sentido porque obviamente lo que vemos allá en su contenido es la historia de los reyes de Israel. Tal como mencioné, en hebreo se llama Reyes, pero la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, y también luego la Vulgata latina, lo que hicieron fue dividir este libro en dos, que hasta el día de hoy se conocen como tal, Primero y Segundo de Reyes. Ahora, la razón de la división tenía que ver básicamente con la extensión que implicaba para los papiros y los códices el hecho de transcribirlo. Por lo tanto, obviamente, había ya un sentido en hacer aquello. Lo cierto es que cuando pensamos en los nombres que tanto la Septuaginta como la Vulgata le dieron, notamos también una diferencia. La semana pasada aprendimos algo de eso, pero había una conexión que ellos hicieron muy marcada en cuanto a la cronología de Primero y Segundo de Samuel con Primero y Segundo de Reyes, y lo que hicieron fue, al nombrar a cada uno de estos, darle un nombre de reyes, en este caso Primero y Segundo de Reyes, a lo que nosotros conocemos como Primero y Segundo de Samuel, y Tercero y Cuarto de Reyes, a lo que nosotros conocemos como Primero y Segundo de Reyes. En términos concretos, eso no tiene mucha relevancia en términos del contenido, pero ayuda para que usted y yo podamos tener alguna noción más específica sobre el trasfondo de este libro. Es bueno mencionar como antecedente también que hay una conexión que existe entre los libros de Reyes y los libros de Crónicas. De pronto tú vas a estar leyendo estos libros y te vas a hacer la pregunta, ¿pero por qué están diciendo lo mismo? Es decir, ¿por qué están narrando las mismas historias? Y es cierto, cuando lees ambos libros te sorprende el hecho de ver que están narrando desde el inicio de la monarquía hasta el exilio la historia de Israel, obviamente dando énfasis también en los reyes que aparecen descritos allá. Ahora el punto es el siguiente, si bien narran historias, es decir, iguales, lo cierto es que el foco de sus escritos, el contexto de sus escritos, el punto central a donde querían llegar con sus escritos es distinto. En el caso de los reyes, estos fueron escritos para los judíos que estaban en el exilio, es decir, ellos que estaban sufriendo los costos del pecado, debían saber precisamente por qué habían llegado hasta ahí. Por lo tanto, Reyes escribe para ellos la historia de su llegada hasta ese punto. En el caso de Crónicas, esta está siendo escrita, o estos libros están siendo escritos para aquellos que volvieron del exilio. Por lo tanto, ahora ellos tenían que saber por qué habían pasado por todo lo que habían pasado y cómo Dios había obrado en misericordia y en compasión, a pesar de su propio pecado, a pesar de su propia actitud. De hecho, es muy importante mencionar esto, porque algunas personas incluso piensan que el pacto de Dios quedó abolido cuando el reino se dividió. Pero tenemos el libro de Crónicas para demostrarnos en la práctica que es evidente el Dios fiel, que cumple su pacto, que cumple aquello que ha prometido. Si nos enfocamos en los libros de Reyes, debemos señalar que Primero de Reyes fue escrito para continuar la historia de la monarquía.
Tal como aprendimos la semana pasada al ver la historia en Samuel de Saúl, de David y su llegada al reinado, lo cierto es que lo que hace Primero de Reyes es continuar con esto, abarcando lo que es la muerte de David, el nombramiento de Salomón y lo que sería el desarrollo del reinado de en los primeros capítulos, y luego obviamente dejándonos registro de lo que fue la división del reino a continuación de lo que fue el reinado de Salomón y de ahí en más. Segundo de Reyes fue escrito para proseguir la historia del pueblo del reino dividido. Incluye varios aspectos interesantes que sabemos, es decir, son notorios como la aparición de Eliseo en sucesión a lo que es Elías y otros casos más, pero en particular llegando al final, a lo que sería el derrocamiento y la deportación final del pueblo de Israel y Judá de manos de Asiria y Babilonia respectivamente. El libro en general no es una mera visión de hechos históricos. Debería decir que es un comentario de las grandes cuestiones espirituales que causaron los hechos, y debemos considerarlo así. A través de este libro, sin duda, puedes ver no solamente la soberanía de Dios actuando allá de manera muy clara, pero también se hace latente la pecaminosidad del hombre, y allá también debemos poner un punto de advertencia en relación a nuestra propia vida. Antecedentes importantes para tener presentes en cuanto a los estudios de estos libros. En primer lugar, el autor. Bueno, la tradición judía y el Talmud atribuyen estos libros a Jeremías. Sin embargo, es imposible asegurar fehacientemente que él sea el autor. De hecho, hay algunas evidencias que nos dirían que francamente él no lo fue. Cuando tú llegas al final del libro de Reyes, ves que hay un acontecimiento que está registrado allá y que ocurre específicamente en Babilonia. Sabemos, en el año 561 a.C. Si esto fue así, francamente, es decir, Jeremías no tendría opción de haber estado ni haber sido partícipe de aquello, porque lo que sabemos es que Jeremías nunca fue a Babilonia, sino lo que nos enseña el registro de Jeremías 43, versos 1 al 7, es que él se fue a Egipto. Y obviamente sabemos que habría tenido 86 años de edad para esa fecha, por lo tanto esa es otra razón que algunos dan para decir que habría sido difícil que eso hubiese sido parte de la deportación. Algo importante para señalar es que la gran coherencia de historiadores y comentaristas dan a este marco del autor el título de un anónimo. Obviamente muchos están de acuerdo con que tiene que haber sido alguien que estuvo presente en lo que fue el exilio, cautivo de Babilonia, alguien que fue testigo presencial de aquellas cosas que sucedieron, pero no se puede asegurar a ciencia cierta quién fue. Por lo tanto, aseguramos lo mismo si sabemos con sinceridad que es un anónimo. En cuanto a la fecha, bueno, dos antecedentes importantes para dejar en claro. De los hechos que transcurren en los libros de los reyes, tenemos la muerte de David, que sucede en el 970 a.C., hasta la liberación con Joaquín, que sería en el 561. Por lo tanto, hay más de 400 años de la historia de Israel que están siendo descritas en estos libros. Y el manuscrito, es decir, ¿cuándo se escribió? Bueno, durante el exilio, y esto pudo haber sido entre los años 561 y 538 a.C. Permítame dar otra referencia importante para tener presente en cuanto al contexto histórico de este libro. En cuanto a eso, debemos señalar que el libro de Reyes abarca, como he mencionado, casi 400 años de la historia de Israel. Obviamente, en ese contexto hay una gran lista de enemigos. De hecho, hay muchos que se hacen latentes y que son palpables cuando tú vislumbras un mapa. Está Aram, Amón, Edom, Siria, Egipto, Asiria, Babilonia, etc. Ahora, estos tres últimos que he mencionado, Egipto, Asiria y Babilonia, tienen mucha trascendencia en la historia. ¿Por qué? Porque son imperios que están viviendo conflictos permanentes entre ellos. Ahora, ¿por qué es importante señalar aquello? Bueno, porque Israel y en particular Jerusalén se encontraba en el medio de lo que era siempre el conflicto existente. Es decir, cada vez que había una batalla entre los egipcios, los asirios, los babilonios, ellos pasaban por en medio de Israel. ¿Por qué menciono esto? Porque francamente el carácter de los reyes se veía probado a través de esta circunstancia particular. Cada uno de los reyes debía decidir cuando las batallas se manifestaban. ¿Voy a confiar en Jehová y en el cuidado que Él va a darme en esta situación? ¿La protección y la fidelidad que Él manifestará al pacto que Él hizo con su pueblo? ¿O voy a someterme a esta nación pagando tributo por su protección con todo lo que eso involucra?
Bueno, esa pregunta es una pregunta que claramente los reyes tuvieron que hacerse, y varios de ellos, tristemente, la respondieron muy mal, muy mal. La audiencia original de Reyes se encontraba en cautividad, por lo que primeramente debemos reconocer que el libro de Reyes es un panorama de la historia de Israel, interpretada por el autor para indicar a los israelitas el motivo de su exilio. A pesar de la fidelidad de Dios, muchos de los reyes fueron malvados, muchos de ellos hicieron, sabemos, lo incorrecto, muchos prefirieron adorar a ídolos antes que al Dios vivo y verdadero, por lo tanto es evidente que mucha consecuencia también se manifiesta. Es interesante porque algunos también a lo largo de la historia han visto cómo el énfasis del libro es notorio, no tan solo pensando en los reyes, sino también en el caso de los profetas. De hecho, Elías y Eliseo son muy latentes en lo que es la existencia del pueblo de Israel. Israel que vive un tiempo cautivo, sabemos, sin en algunos casos la autonomía o la autoridad de un rey, pero que en la práctica siempre estuvo con la voz de Dios durante ese tiempo, es decir, a través de los profetas que habían sido asignados por nuestro Señor. Si tuviésemos que resumir el libro, bueno, varias cosas tendríamos que decir. De alguna manera sabemos que hay un comienzo de sucesos en donde los que se destacan con mayor claridad son, es decir, el nombramiento, la ascensión de Salomón en el trono de Israel y la muerte de David. Si usted me acompaña a 1 de Reyes, capítulo 1, permítame compartir con usted el texto que está allá desde el versículo 28 en adelante. 1 de Reyes, capítulo 1, 28 en adelante, señala la palabra de Dios así. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Salomón está siendo nombrado como el sucesor de David por el propio rey David. En esta escena que tenemos acá, demostrando el cumplimiento de esta promesa que este hombre había hecho precisamente a Betsabé, con quien compartía, obviamente sabemos, la paternidad de Salomón. Luego de eso, tenemos un episodio en donde ambos están conversando sobre lo que sería llevar adelante el reinado. Y en el capítulo 2, versículo 10, tenemos descrita la muerte de David. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Sabemos en la práctica que Dios estaba llevando adelante también aquello que había sido su propia determinación. En la práctica, Salomón iba a suceder ahora en el trono a David, y esto es algo que manifiesta el resto de la historia de los primeros capítulos de Primero de Reyes. Lo que tenemos allá es el desarrollo de la vida de este hombre, haciendo algunas cosas que son francamente llamativas y admirables, pero también por otro lado mostrando, es decir, un lado gris, peligroso, triste, aberrante ante los ojos del Señor. Y con eso obviamente una lucha advertencia para lo que significa nuestra propia consecuencia y carácter ante Él. Cuando vemos la historia de Salomón, nos damos cuenta de un hombre que al principio de lo que es su reinado comete un grave error. Decide establecer una relación marital con una egipcia, algo que sabemos no estaba ni aprobado ni aceptado por Dios. Luego de eso tenemos esta escena en donde Dios le ofrece a él la respuesta a su petición. Y la petición que él lanza allá es por sabiduría, algo que nos parece francamente sorprendente. Salomón tiene ahora el privilegio de poder recibir de parte de Dios no solo sabiduría, sino un montón de otras cosas más, como riqueza, entre otras, producto de lo que había sido este deseo correcto manifestado allá. De pronto sigues avanzando en la historia y te das cuenta que al igual lo que había sido la historia de su padre con Betsabé y de ahí en más, su propia historia refleja también que no aprendió la lección del pecado. Y lo cierto es que se empieza a entrelazar con diferentes mujeres, lo que lleva sin duda alguna a la desviación de su corazón y por ende obviamente los costos de la pérdida de una buena relación con Dios. Salomón, que hizo bien al principio, rogando por sabiduría y construyendo un templo impresionante, lo cierto es que sigue mostrando a través de las escenas del relato dulce y agraz lo que significa su relación con el Señor.
Este templo que aparece descrito en los capítulos 8 en adelante es francamente sorprendente. Los capítulos antecesores, de hecho, a este lo que hacen es mostrarnos toda la preparación, los materiales, la implementación, los planos y todo aquello que estaba diseñado. La estructura de este templo, la escena de este templo, todo lo que tiene que ver con la construcción de este templo, francamente es impresionante, impresionante. De hecho, el relato bíblico nos dice que toma 7 años para construir esta tremenda construcción. Pero lo cierto es que otra vez vemos en él inestabilidad en su relación con Dios. Hay un dato muy interesante que es bueno considerar, es que luego de la construcción del templo, la Biblia nos enseña que él empieza a construir su propio palacio. El templo implica 7 años de trabajo, pero su palacio implica 13 años. Y con esto otra vez tenemos otro antecedente que nos muestra lo lejano que estaba su corazón en momentos específicos a Dios. Otra cosa llamativa, otra expresión que a veces nos asombra pensando en estas ambivalencias de Salomón, es la que encontramos en el capítulo 8. De hecho, si tú vas allá al capítulo 8 de Primero de Reyes, versículo 27, lees una declaración que teológicamente es impresionante. Dice el texto allá, Primero de Reyes, capítulo 8, verso 27, lo siguiente. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Esa declaración tremenda, con profundidad teológica asombrosa, los cielos no te pueden contener. Es otra vez una demostración de estas ambivalencias peligrosas que eran parte de su vida. ¿Por qué he mencionado esto con tanta insistencia en lo que ha sido el estudio de este pequeño resumen del libro? Es porque de alguna manera la historia de Salomón nos muestra la capacidad de vivir en santidad en algunas áreas, por algunas personas, y por otro lado ser tan necias en otras áreas de la vida. Yo quisiera mencionar que Salomón es un buen ejemplo de cómo funcionamos nosotros muchas veces y el peligro de acostumbrarnos a vivir de esa manera, porque obviamente debemos saber, van a haber costos que estarán involucrados. El salmista ya en el Salmo 139, versículo 23, nos desafía a considerar aquello y a estar rogando al Señor para que Él nos revele francamente una vida correcta, para vivir en coherencia y no vivir bajo la lógica hipócrita de cambios distintos, de ánimos distintos hacia Dios, de disposiciones distintas hacia su verdad. El capítulo 11 de Primero de Reyes nos muestra lo que es la decadencia de Salomón con todo aquello que ya sabemos estaba arrastrando desde el pasado. Finalmente, todo este anhelo de querer ser famoso, rico, reconocido, termina siendo el acabose de su propia vida. Antes del 11 tenemos el 10, en donde se ve cómo la fama de él se hace latente, donde el peso, el oro y todo aquello queda en evidencia, en donde la acumulación de carros y gente de caballos se hace manifiesta también, y como cada señal de aquello está estableciendo la lejanía que él estaba plantando hacia Dios. Dios había establecido como norma para los reyes no solamente una cercanía activa a la Torá, la ley de él, sino que también habían claras directrices. Los reyes no debían tener una acumulación de riquezas, claramente debían confiar en el sostenimiento de Dios. Los reyes no debían acarrear para sí mismos la adquisición de caballos o carros, porque el poderío militar estaba en Dios, no en sus caballos. Y precisamente todo lo que vemos en Salomón es lo contrario. El hecho de la ligación con mujeres y con mujeres paganas, claramente también es una manifestación de su desvío. Como ha mencionado el capítulo 11, menciona con tristeza cómo Salomón cayó y cayó, finalmente hasta lo que fue su propia muerte, En el capítulo 12 lo que tenemos es la división del reinado. Tú sabes, hasta este punto el reino ha estado unido, Saúl en primer lugar, David en segundo lugar y Salomón. Pero luego de Salomón, la Biblia nos enseña que su hijo asumió el poder, en este caso Roboam. En el capítulo 12 tenemos el relato de lo que sucede con la historia de este rey y cómo actos de poca sabiduría finalmente terminaron por dividir el pueblo de nuestro Dios. Leo para usted los primeros versículos del capítulo 12. Roboam fue de Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey.
Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre que tu padre del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Es decir, tenemos entonces la intención del pueblo de pedirle a Roboam: mira, vamos a seguirte, lo único que te pedimos, que tengas un poco de misericordia con nosotros, que tu trato no sea tan duro como el trato que recibimos de tu padre. Roboam tiene ahora que decidirlo. Mira lo que dice verso 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Y les dijo, pero él, dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye ahora o algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Finalmente, la historia nos señala que él siguió el consejo de los jóvenes. Y este es un buen principio para apreciar lo que significa el consejo de sabiduría, el consejo de las canas, cuando éstas obviamente se manifiestan en coherencia con la palabra del Señor. El consejo que estos hombres sabios, que habían sido incluso parte del reinado del padre Salomón, estaban obviamente asociados al consejo divino en cuanto a cómo debe ser un líder, que debe servir por sobre todas las cosas y que debe actuar con compasión y misericordia. Por otro lado, el consejo de los jóvenes, muchachos que se habían criado junto a él, tratando de afligir, aplicar dolor, es decir, mayor tortura y opresión. Francamente, lo que nos dice la historia es que después de esto, lo que sucedió es que el pueblo no estuvo dispuesto a tolerarlo, y la división se llevó de ahí en más con gran tristeza para él, y obviamente sabemos para el costo de aquellos que no quisieron seguir correctamente a Dios. La Biblia nos enseña que en el proceso de esta división surgieron hombres que fueron usados por Dios para poder animar y hacer pensar al pueblo la necesidad que tenían de vivir para Él. Elías fue uno de esos hombres de Dios que estuvo interesado en traer de regreso a Dios a aquellos reyes que existían. Pero obviamente sabemos que la gran parte de ellos no estuvo dispuesto a seguirle. En el lado del norte, ninguno estuvo dispuesto a seguir a Dios. De hecho, todos estaban viviendo de perversión en perversión. En el lado del sur, algunos pocos se salvan de una relación correcta con el Dios del cielo y de la tierra. Elías, que aparece descrito como un personaje central en el resto de los capítulos de Primero de Reyes, es alguien que obviamente muestra el poderío de Dios cuando obviamente un hombre está dispuesto a seguirle en obediencia. Él desafía a 450 profetas de Baal y vence a ellos con el poder de Dios. El poderío, la grandeza de Él se ve manifestada a través de lo que significa el encender un altar que había sido mojado solamente con su declaración. Por otro lado, estos 450 profetas están llorando, lastimándose, haciéndose heridas, viendo que su Baal no responde. Con el valor de Dios, Elías finalmente destruye a cada uno de estos profetas. Pero acto seguido también vemos la batalla que enfrenta con sus emociones, al estar ahora sabiendo que Jezabel, su antagonista, con el rey Acab, están obviamente en contra de él, deprimiéndose al punto de querer morir. Y Dios otra vez actuando en misericordia, dándole descanso y enseñándole otra vez la verdad bíblica. Habían algunos que todavía no habían inclinado sus rodillas ante Baal.
La palabra del Señor nos enseña esta tremenda realidad a través del estudio de lo que Primera de Reyes nos muestra. Hay varias lecciones que tú y yo podemos sacar de este libro. Sin duda, el libro de Reyes nos enseña del peligro de establecer relaciones impropias, relaciones y matrimonios fuera de las normas de Dios. Son elementos que Dios no tolera, no acepta, porque no nos convienen. La Biblia nos enseña que las malas compañías o las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y lo cierto es que Salomón es una buena evidencia de aquello. Roboam también la es. Cuando me dejo llevar, francamente, por aquello que no es sabio, por aquello que no es bíblico, por aquello que deshonra a Dios. Y finalmente tengo que enfrentar los costos de aquella realidad. La experiencia de Elías en el desierto también nos enseña una valiosa lección. Después de su increíble victoria, sabemos, van a haber momentos en donde seremos oprimidos, tentados, afectados. Y la fidelidad que se expresa en momentos de nuestra vida debería ser una tónica permanente para continuar en adelante. Debemos aferrarnos al Señor, encontrar en Él el descanso suficiente, la retroalimentación necesaria para poder ser impulsados otra vez a lo que es correcto, a lo que es correcto. El quieto y el suave murmullo de Dios, el escucharlo, como el salmista dice, en quietud, es algo que requerimos, que necesitamos para una vida piadosa. Con respecto a Segunda de Reyes, esta nos describe la caída del reino dividido. Los profetas continuaban advirtiendo al pueblo el juicio de Dios y cómo éste estaba por llegar. Lo cierto es que ellos siguieron ignorando, es decir, lo que era el mensaje de los profetas, no solamente a través de lo que eran las palabras de Elías, sino también su sucesor, Eliseo, que aparece descrito con detalle allá, también siendo usado con todo el poder de Dios, graficado en lo que hace. Sabemos que hay pocos gobernantes buenos dentro del relato, pero la gran mayoría no quiso escuchar. El reino del norte de Israel es destruido eventualmente por los asirios. Y sabemos que el reino del sur, finalmente, algunos años después, es también tomado por los babilonios. Hay varios temas prominentes en el libro de Segundo de Reyes que también es importante de mencionar. Quizás debería ir mencionando capítulo por capítulo algunas escenas que son llamativas, pero quizás le ayudaría a saber que es sorprendente el ver cómo dentro de toda esta maldad que es muy natural o muy común en el contexto de gran parte de los reyes, se ven estas luces preciosas de la gracia del Señor. Lo ves a través de la resurrección de muertos, lo ves a través de la sanación de Naamán y la codicia de Jesse en el capítulo 5, lo ves a través de diferentes eventos como Eliseo y la viuda, dando ya una tremenda ilustración del amor de Dios por los gentiles. Pero aún así, el hombre no queriendo mirar la grandeza de su Dios, siguen obstinados en sus propios deseos, en su propia voluntad. Finalmente, en medio de toda esa maldad, podemos ver ciertos destellos también de personas que en momentos específicos decidieron mirarle a Él. Si me acompaña a Segunda de Reyes, quisiera mostrarles en el capítulo 23 a uno de esos hombres que pudo mirarle a Él. Segunda de Reyes, capítulo 23. Tenemos la historia de un hombre llamado Josías. El versículo 21 del capítulo 23 nos señala lo siguiente. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro del pacto. La historia nos enseña que Josías de pronto encuentra este libro escondido, oculto. Era la palabra del Señor. Se da cuenta que por años el pueblo no había celebrado la Pascua, el deseo del Señor. Y obviamente con eso queda reflejado que no solamente eso era parte de su desobediencia, sino todo el resto de lo que significaba desconocer la voz de Dios. Me asombra notar cómo en el relato bíblico es tan evidente como Dios reitera vez tras vez que los pecados finalmente no son otra demostración que el descuidar, el desatender a la voz de Dios a través de su palabra. En ese sentido, obviamente también es un punto de advertencia para nosotros aquello. Y cuando nos damos cuenta, así como Josías, que hay algo que no estamos haciendo en coherencia con la palabra, inmediatamente hacer todo lo necesario para que ésta sea llevada a cabo. A pesar de Josías, el pueblo tristemente siguió viviendo de mal en peor. Y lo que tenemos finalmente es el juicio de Dios manifestado con claridad a través de Babilonia, que en el 605 toma a Daniel y otros jóvenes como cautivos, luego en el 597 tomando a Ezequiel y otro grupo de jóvenes,
y 10.000 judíos, y luego en el 586 matando finalmente a todos los que quedaban en aquella tierra, en aquella tierra. Mis hermanos, hay tremendas lecciones que tú y yo podemos aprender de este relato. Yo creo que nos ayuda muchísimo el poder apreciar a Dios en toda magnitud y poder notar cómo la infidelidad es tan notoria a través de la idolatría. Tú y yo muchas veces podemos escudarnos de que esto no es parte de nuestra vida porque francamente, es decir, no tenemos imágenes a las cuales estamos venerando en términos de una estatua puesta en un lugar, pero lo cierto es que hay muchos elementos de nuestra vida, muchas áreas de nuestra vida, incluso muchas acciones de nuestra vida que evidencian que tienen más preeminencia que Dios mismo, Y todo aquello que ocupa el lugar de Dios, sabemos finalmente va a terminar por desviar por completo nuestro corazón si no nos arrepentimos y volvemos a Él de manera correcta. Una gran lección también que podemos sacar de este segundo libro de Reyes es que el Señor es fiel. Él recuerda la promesa que había hecho a David allá en 2 Samuel capítulo 7. Y a pesar de la desobediencia del pueblo, de los reyes malvados que gobernaban, Él decidió no exterminar por completo a la familia de David, porque había prometido que finalmente alguien de su descendencia iba a ser el Salvador, el Mesías. Mis hermanos, muchas lecciones que podemos sacar y obviamente yo diría muchos deseos de querer pasar mucho tiempo viendo los detalles de estos libros. Pero en la práctica creo que es una buena oportunidad para que tú y yo estimulemos nuestro deseo de querer conocer mucho más a nuestro Dios a través de este relato, pero también de que estemos mucho más atentos de nosotros mismos, de que miremos nuestra vida y que no nos creamos firmes en nosotros mismos, no sea que caigamos, que aprendamos de las lecciones del pasado, como el Señor describe allá en Corintios, y nos dice que miremos aquello porque fue escrito para nuestra propia enseñanza, para que no hagamos lo mismo que otros hicieron en lo malo, y para que miremos a Cristo permanentemente, a nuestro Dios permanentemente, para vivir una vida correcta. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra, tomar este tiempo de panorama para apreciar contenido, Señor, general de lo que tú describes en 1 y 2 de Reyes. Gracias, Señor, por darnos esta instancia en donde avanzamos en el conocimiento tuyo, Señor. Confrontamos nuestra vida, Señor, evaluamos nuestros actos. Nos arrepentimos, Señor, por nuestros pecados y somos restaurados, Señor, por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.